Buenas noches, Dios les bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, en la ciudad de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Otro día más, para la gloria de Dios, que estamos compartiendo su palabra, que lo hacemos de lunes a lunes por la página Casa de Restauración, calle Larrea 98, o Casa de Restauración simplemente, por aquellos que lo siguen por YouTube, si no me equivoco, compartiendo la palabra con nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones que siguen a Cristo por medio de las redes. Aquellos que están por primera vez escuchando la palabra del Señor, yo te bendigo, te saludo y sé que el Señor te va a hablar por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué decimos esto? Porque esta palabra, por ejemplo, que yo voy a leer, tiene más de como 3000 años cerca, más o menos. Y sin embargo, hoy en día nos habla, y si nosotros la tomamos para nuestra vida, amén de que la palabra primeramente es para mí, y seguimos el consejo del Señor, siempre nos va a ir para bien. Dios, por medio de su palabra, nos va a enseñar, nos va a prevenir y nos va a ayudar, ¿no? La palabra es viva y eficaz cuando nosotros la llevamos a nuestra vida cotidiana, no hay donde termina de ser viva y eficaz. Eso no quiere decir que siempre lo sea, pero nosotros como final le tenemos que decir: Señor, yo voy a tomar tu palabra y la voy a vivir, y voy a hacer que esta palabra se cumpla en mi vida, ¿no? Estar atento, ¿no? El primer consejo que sentía de parte de Dios es estar atento. ¿A qué? A todas las cosas que iban a pasar, a todo lo que viene, para no olvidarme nunca realmente qué es lo que Dios aconseja para mi vida, cómo tengo que hacer en mi vida para que me vaya bien, ¿no? Amén de que cada uno de nosotros tenemos nuestras ocupaciones. Las mujeres quizá trabajen, sean amas de casa o ambas cosas, aparte estén criando a sus hijos, los hombres trabajen o quizá ahora están pasando por alguna necesidad de trabajo también. Los invito a cada uno de los que están pasando alguna dificultad, adversidad, problema o prueba, que podamos presentarlo, ¿no? en este tiempo que nos dio el Señor, para poder ponerlo en oración, ¿no? Porque el Señor dice en su palabra que tenemos que amarnos los unos a los otros, orar y velar los unos por los otros, ¿no? Que podamos realmente poner en práctica esta palabra, porque yo le puedo dar una palmada a mi hermano, decirles: está todo bien, hermano, esto lo vas a pasar, pero qué bueno que cada uno de nosotros podamos orar por nuestros hermanos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Entonces, tomar la palabra para nuestra vida, vivir la palabra del Señor, para que se cumpla lo que ya Dios nos dijo, que era viva y eficaz para cada uno de nosotros. Los saludo a todos los que son de otras congregaciones, y aquellos que están por primera vez. Vamos a hacer al final una oración poderosa para que puedas recibir lo que el Señor tiene para tu vida, ¿no? Y vamos a estar tomando nota de cada pedido de oración, que se vaya sumando, ¿no? Que vaya sumándose en este tiempo que nos regala el Señor, ¿no? Su palabra dice que para todo hay un tiempo. Qué bueno que en tu familia, en tu casa, puedas estar escuchando, recibiendo lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Que siempre, hermano, es bueno. Les voy a compartir una palabra que está en el libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 11. Nehemías capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Me detengo un poco en esta parte de la palabra,
Sabemos que el plan del diablo es matar, destruir y robar, ¿no? Entonces la primera parte de la palabra me habla de eso, ¿no? Que el plan del diablo va a ser destruir lo que quizás venís edificando, que quizás venís trabajando, Dios viene tratando en tu vida, y esta palabra habla de eso, ¿no? De que el diablo va a querer destruirlo en todo momento, en todo lugar y de toda forma. Va a querer matar tus sueños, tus anhelos, lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora, o quizá los propósitos que Dios tiene en tu vida, va a querer destruirlo. Eso no es una novedad. Pero hay dos formas de que nosotros podemos tomar el consejo de parte de Dios y hacer lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Por eso la palabra habla de que acá estaban previniendo, ¿no? Pero es como que yo te diga, hermano, tenés que cambiar tu forma de vivir y me voy. O tenés que cambiar aquello, o mirá que te puede llegar a pasar algo y me voy. No, acá la palabra habla de eso, ¿no? Que lo que estaban en medio, estaban viendo, ¿no? Lo que estaba hablando contra el pueblo del Señor, aconsejaron, ¿no? Acá habla Nehemías en primera persona y dice en el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Eso es lo que se escuchó de esta gente que era de su pueblo, ¿no? Que había escuchado que venía algo malo, ¿no? Pero eso quedó ahí, ese consejo quedó ahí. Es un consejo que uno le da a una persona, a un allegado, a alguien que quiere o que quizás le tiene estima, ¿no? Pero quedó ahí nomás. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos un plus, ¿no? Y realmente es eso, que somos hijos de Dios. Entonces nuestro accionar no solamente tiene que ser carnal, sino también espiritual. No le podemos decir a una persona, toma esto para tu necesidad y decirle anda a tu casa, sino también orar por el hermano, ¿no? Para que consiga trabajo, para que pueda pasar esa prueba, para que él sienta el apoyo espiritual en oración, para aquella dificultad que está pasando, que no solamente lo enviemos con una palabra de aliento humana, sino también el respaldo espiritual. Y eso es lo que habla la palabra. El accionar de la gente no siempre es la misma. Quizá un mismo hermano no te dice, mira, yo sé que te va a ir bien, yo sé que vas a salir de esta, pero es como que la otra persona siempre va a necesitar más. Por eso nosotros, también de compartir la palabra, también tenemos que compartir la oración. Entonces Dios nos manda eso, que podamos accionar carnalmente, pero espiritualmente también tenemos mucho que dar. Ese es el plus que tiene un hijo de Dios, tiene algo más siempre. Y eso es la palabra del Señor, esa es la palabra de aliento y la oración y el clamor que podemos hacer delante de Dios por esa dificultad, por ese problema. Y ahí es donde quedó el consejo que le daban los hombres aquí a Nehemías, ¿no? que estaban trabajando en la obra. Le decía que algo malo iba a venir y que vayan por donde vayan, eso iba a llegar, ¿no? Pero acá dice el versículo 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Fíjense que tiene que ver mucho, no me hablaba mucho el Señor por medio de su palabra, de lo que es lo que está pasando hoy en día. Hoy no podemos congregar. Tenemos que buscar un lugar donde congregar. No nos podemos apartar del Señor porque estos momentos que se están viviendo no son de los mejores, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros que hemos estado congregando, ¿no? Y que hemos estado buscando de Dios, es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que pongamos en práctica ahora, que estamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Entonces, no es que Dios nos puso en esta situación, pero Dios tiene que usar la familia, que es la primera iglesia. Lo dice la palabra, ¿no? Que primeramente la primera casa, ¿no? La primera iglesia es la familia. Y el Señor nos tiene que armar espiritualmente a cada uno de nosotros. Y primeramente acá habla de la espada, ¿no? La espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Por eso al principio decía, es viva y eficaz la palabra, porque por medio de ella vamos a tener la cobertura y el consejo de parte de Dios para estar armado, ¿no? Armado espiritualmente,
Amén de que Dios usa la vida de la gente, ¿no? Cuando nos viene a hablar alguien, nos dice, mirá que, y vos decís, pero ¿cómo sabía el hermano que estoy pasando tal dificultad, tal problema? Dios va a usar la vida de ese hermano, pero no solamente quiere usarla para decir las cosas, sino también para que podamos apoyarlo en oración, el accionar en oración ante la dificultad, el problema, la adversidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar armados, nuestra familia tiene que estar armada con la palabra de Dios y con todas las armas espirituales, ¿no? Sigo leyendo. El versículo 14 dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Diría un sabio, más claro, echarle agua, ¿no? ¿Qué es lo que nos manda a hacer el Señor hoy en día? Accionar, ¿no? En oración ante la dificultad, el problema, la adversidad. Y lo que estaba viendo, ¿no? Leyendo los anteriores versículos, que estaba operando un espíritu de distracción, ¿no? Que es lo que quizá muchas veces lo vemos como algo ameno, a poco, pero lo primero que va a querer hacer el diablo es que nos distraigamos, ¿no? Que estemos desarmados, que estemos desorientados y que nos encontremos que estamos lejos de Dios y cerca de las acechanzas del enemigo. Entonces acá Nehemías habla y dice, no, miré. Y quiere decir, hermano, también que nosotros, por más que veamos las cosas carnales que están pasando alrededor nuestro, y amén de que quizás muchas veces veamos que las cosas van peor, vos decís, yo lo estoy viendo con mis propios ojos, pero hay una vista que es paralela, ¿no? Que es la vista espiritual, que siempre tiene que estar un poco más adelante de los problemas, y no tomar los problemas como que es algo que vaya a ser así, sino que Dios siempre nos va a dar una esperanza por medio de la palabra, y ahí nosotros nos tenemos que parar. Por eso dice acá, miré y me levanté. Uno cuando está aplastado, digamos, como mal, ante todas las cosas que van pasando, es como uno va sintiendo ese decaimiento, ¿no? Entonces uno se tiene que levantar. ¿Cómo se levanta una persona espiritual? Se levanta en fe, en esperanza, en oración, ante la dificultad, la adversidad, ¿no? Y acá habla Nehemías y dice, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, le dijo a todos, principalmente, lo vamos a leer más adelante, al diablo. Uno levanta la voz, por más que no grite, ¿no? Pero al diablo, a eso que estaba planeando, y aquel que quería terminar con tu vida, con tus planes, con todo lo que queda por delante, primeramente le tenés que decir a él, no te creo. ¿Y cómo lo decía? Acá lo dice claro la palabra, no temáis delante de ellos. El ánimo que le daba a él, empuje espiritual, acordaos del Señor. No quiere decir que lo primero que va a querer hacer el enemigo que te olvides, ¿no? Aquellos que se han salido del camino, ¿no? Y quizá lo vean como que el Señor está lejos. Y fíjense lo que dice Nehemías, y pelead, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea por tu familia, pelea por tu esposo, pelea por tu hijo, amén de que quizá no sean los mejores y que vean las cosas de las peores. No ceses de orar por aquellos que Dios tiene cosas que hacer con ellos, pero primeramente nosotros tenemos que accionar y pedir por cada uno de ellos y pelear la buena batalla por todos aquellos que están esperando de nuestra oración. Es clarísima esta palabra, ¿no? Este era el versículo que realmente Dios me hablaba y me decía que no tengo que dejar de orar por aquellos que están esperando, ¿no? Esa oración, ese apoyo espiritual y seguir peleando la buena batalla. Y el Señor lo dice acá claro, el Señor es grande y temible.
y pelead por vuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos en la fe, aquellos que por fe van a ser hermanos, por aquellos hijos, hijas, ¿no? Nuestras mujeres, cuando habla de las mujeres también habla de los esposos, aquellas que están peleando la buena batalla y su esposo no llega. Y quizás está diciendo, no llega nunca, no, ese es un plan del diablo, seguid clamando, orándole al Señor, porque ahí está la victoria, y por vuestras casas. Hermano, la oración de la noche, yo sé que usted lo sabe, pero sentí de refrescarle la memoria, no por medio de la palabra. La noche, Señor, cubrí mi casa, de adelante para atrás, de atrás para adelante, a los costados mis vecinos. Reprendo todo espíritu de robo, de violencia, reprendo todo espíritu de envidia, todas esas cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestro hogar, aquel familiar que nosotros lo vemos que está mal. Decir, yo oro por él, ¿no? Le pido al Señor, poné tu mano, Señor, de poder, que pueda realmente, como siempre decimos, que haya una liberación, una conversión legítima, ¿no? Que se puedan arrepentir de los malos caminos y que realmente nosotros lo podamos ver sentado al lado nuestro cuando vayamos a congregar, o que quizá cuando estemos escuchando ahora la palabra o compartiendo la palabra, que esté con nosotros también tomando la palabra del Señor para su vida y que realmente pueda decir gloria a Dios, aleluya, amén. Declárelo con su boca. El Señor está atento a lo que usted está pidiéndole. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos lo habíamos entendido, perdón, lo vuelvo a repetir. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fíjense si no estaba operando un espíritu de distracción, que uno muchas veces se toma las cosas a la ligera, ¿no? Y después cuando se quiere dar cuenta, lo ve a Dios lejos, ¿no? Ese es el plan del enemigo. Fíjense que yo la otra vez me acordaba, ¿no? Cuando uno va al mar, se mete en el agua, aquellos que han tenido la oportunidad de ir, uno se mete de acá derecho, sale, salta un par de horas y se queda mirando un lugar fijo, y después cuando se quiere dar cuenta, no hace falta que se vaya muy lejos entre la correntada que lo lleva para un costado y para el otro, se encuentra con que está a 10, 15, 20 metros del lugar donde estaba parado saltando la bola. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser? Si yo iba derecho, me fui para el costado. Ese es el plan del enemigo, que nosotros nos vayamos corriendo de la vista del Señor, ¿no? Y no es que el Señor nos olvidó, sino que nosotros muchas veces nos olvidamos de que el Señor es grande y que es temible y que Él va a pelear por nosotros. Y a Él es el que lo tenemos que buscar, ¿no? Entonces cuando tenemos esa lucidez espiritual, nos volvemos, ¿no?, a ese punto de donde hemos salido, ¿no?, y queremos volver. Dios no nos va a condenar, no nos va a decir, no, pero ahora vos venís así y porque no te queda otra. No, el Señor siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos, ¿no? Ahí es cuando realmente el enemigo va a decir, no lo que declara acá la palabra en el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos, simplemente por el oír y por el oír la palabra de Dios, y cuando nosotros empezamos a declarar, mi casa y yo serviremos a Jehová, y la palabra de Jeremías 33:3, clama a mí, yo responderé. Cuando nosotros empezamos a declarar la palabra, cuando empezamos a vivir la palabra, y cuando nos acordamos que el Señor es mucho más grande que cualquier cosa que estemos pasando, ahí es en donde el enemigo no le queda otra que huir, ¿no? Huir, ¿no? Va a huir de ese lugar de aflicción que habíamos estado, ese desierto. Por eso vuelvo a repetir lo que dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, todo bajo la cobertura del Señor, todo bajo la sombra del Omnipotente, cada uno en su tarea. Y consejo, ¿no?, de parte de Dios, que siempre hay que trabajar, siempre hay que estar con tarea. Los hijos de Dios no pueden estar sin hacer nada. No solamente hablo a nivel espiritual
de que tenemos que orar los unos por los otros, sino también hay que tener una tarea, ¿no?, en nuestra vida. Aquellos que quizás no tengan trabajo, vamos a estar orando por el trabajo, pero aquellos que tienen posibilidad de trabajar y honrar sus trabajos, cada uno tiene que estar en su tarea. ¿Por qué? Porque mucho tiempo sin hacer nada va a hacer que el enemigo gane estos terrenos. Gane estos terrenos, ¿no? Que cuando nos querramos dar cuenta estemos tan entretenidos en las cosas que tenemos hoy por hoy con la tecnología y otras cosas, que vamos a estar lejos de Dios, vamos a perder esa comunión, esa intimidad, ese lugar privilegiado que tenemos nosotros como hijos de Dios, ese plus, no lo que le decía en un principio, ese plus que quizá otros digan hasta acá llegué, este es mi consejo, chao, le das un chilo acá en la espalda, nos vemos. No, el Hijo de Dios siempre tiene un plus, y ese plus quizá nosotros lo veamos en nuestra vida, pero también se vea reflejada en aquellos que están esperando algo más de nosotros. Entonces tarea, nuestra vida tiene que haber siempre cosas, ocupaciones, proyectos en nuestra vida, no que vivamos de los sueños, que sí podamos tener sueños a un largo plazo, pero tratar de llegar a ellos, ¿no? Aquellos que tienen la oportunidad de estudiar, estudien, capacítense, no sean como el pueblo antiguo que careció su vida espiritual y carnal por falta de sabiduría. No se te va a gastar el cerebro o los pensamientos por estar ocupado en algo. Darle cada cosa a su lugar, lo que decían en el principio, para todo hay un tiempo. No tenemos que estar ni 24 horas trabajando, ni 24 horas estudiando, ni 24 horas capacitándonos, pero sí hacer lo más que podamos, ¿no? Porque es una vida sola. Cuando te querés dar cuenta pasó un montón de tiempo y quizá hay muchas cosas que han quedado pendientes. Ese es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, que seamos capaces en nuestra vida y que aprovechemos el tiempo al máximo, ¿no? Y que podamos vivir la tarea laboral y la tarea espiritual, ¿no? Sigo leyendo, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El que un día va a dar la orden y van a tocar, va a sentirse el sonido de la trompeta, ¿no? Qué bueno que el Señor nos encuentre trabajando. Va a llegar un momento, hermano, que se va a escuchar esa trompeta y no va a haber nadie que va a decir, no, yo no la escuché. Se va a escuchar, ¿no? Y el Señor va a venir a buscar a su pueblo, ¿no? Y aquellos que están trabajando, ¿no? Y aquellos que tienen su espada de doble filo en su mano, que es la palabra del Señor, aquellos van a hacer que ese día va a ser el día de descanso, ¿no? Donde va a terminar todo el jornal y que realmente el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Pero sigamos trabajando, hermanos, en la edificación espiritual, y que sigamos trabajando también como hijos de Dios, ¿no? Siempre el plus que hablaba yo en un principio se tiene que ver en nuestro trabajo, se tiene que ver como vecino, se tiene que ver como hermano, que realmente puedan decir realmente esta persona es un hijo de Dios, ¿no? Que nos podamos esmerar en mejorar, eso habla la edificación. Dios nos sigue hablando, ¿no? en varias oportunidades, y la mayoría de las palabras que se vienen compartiendo hablan de la edificación, de apartarnos de las cosas malas, ¿no? Realmente edificar un muro con el Señor ante todas las cosas que se están viendo, ¿no? Que realmente nos podamos sentir cercados por el Señor, pero para bien, no encerrados, sino cercados. No es lo mismo, ¿no? Cuando uno pone un cerco, hace una separación, y espiritualmente un cerco significa separar las cosas buenas de las malas. Entonces ahí es donde Dios va a edificar, ¿no? Porque uno principalmente adquiere el terreno, después empieza a hacer las bases y ahí empieza la construcción, ¿no? Pero primero hay que cercar
sería lo mejor, lo ideal sería poder cercar ese terreno para poder construir. Tu cerco es el Señor, la edificación te la da el Señor, Él va a regar día a día para que vos realmente seas una buena edificación en tu vida y que puedas estar armado espiritualmente, ¿no? Lo primero que dice acá, la palabra habla de la espada, ¿no? La espada de doble filo es su palabra, ¿no? Entonces, acá los hermanos, amén de que estaban trabajando, que estaban ocupados, tenían la espada estaban ceñidos en su lomo y tenían la espada, ¿no? Y acá habla nuevamente en el versículo 19, y dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿No? Gloria a Dios, qué palabra maravillosa. Sigo leyendo el versículo 21, dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza sobre tenían lanza de la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, ¿no? La palabra dice orar sin cesar, que podamos estar siempre velando, orando, que podamos estar siempre preparados, ¿no? Para cuando el Señor venga, que nosotros podamos seguir esta obra, ¿no? Que nada nos saque de los propósitos del Señor. Leo el último versículo de esta palabra hermosa que me ponía en mi corazón el Señor. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. La palabra que está en el Nuevo Testamento, está en el Viejo Testamento, que habla de esto, está en Efesios capítulo 6, voy a leer simplemente el versículo 13. Acá habla de una cobertura carnal, ¿no? Que ellos necesitaban, pero también cuando Nehemías declara, ¿no?, que él se para ante la adversidad y dice, miren al Señor, ¿no?, que realmente es un consejo espiritual. Y acá la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 13, a partir del versículo 10, el título dice la armadura de Dios, pero le voy a compartir solamente el 13 para cerrar esta palabra hermosa. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿no? Así como estaba compartiendo, ¿no?, que uno a la noche tiene que cubrir su casa, su familia, orar por sus familiares, amén de que aquellos que no se han olvidado, ¿no?, que hasta el día de hoy tienen el compromiso que hemos hecho delante del Señor, ¿no?, que tenían en sentir el corazón del siervo, el pastor Daniel, que tenemos que estar orando, y se hizo un escuadrón de oración las 24 horas para estar orando y que esta palabra se cumpla, ¿no?, que realmente podamos estar orando uno por los otros y que podamos estar orando por esos 38, 39 puntos, si no me equivoco, que son tan importantes para nuestra vida espiritual, que es para un crecimiento nuestro, pero también es un apoyo espiritual para nuestros hermanos y aún aquellos que no conocen al Señor, porque también entre los puntos está el evangelismo, está el grupo que salía los días sábados, ¿no?, el evangelismo y las campañas, ¿no?, que es lo que Dios quiere, ¿no?, que su palabra se propague, y nos habla del trabajo espiritual. Por eso esta palabra habla de la armadura, ¿no?, la armadura, que podamos tomarla día a día, y el consejo que le decía, así como oramos a la noche por nuestra casa para cubrirnos, nuevamente también compartir el Salmo 4.8, que lo pueden buscar aquellos que no lo conocen, o para refrescar la memoria, el Salmo 4, versículo 8, ¿no?,
que nos habla una palabra muy importante también, que nos habla de cuando no podemos dormir, que no podemos descansar, pero también cuando nos levantamos, esta palabra que está en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, nos habla de la armadura, de que tenemos que estar cubiertos, ¿no? Por eso al final del versículo que estaba compartiendo Nehemías, al final del capítulo 4, habla de que ellos solamente se desnudaban para bañarse, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios, a menos de que tenemos la cobertura cuando nos vamos a descansar, declarar la palabra también, que podamos ponernos en oración y declarar la cobertura del Señor sobre nuestra vida. Y cuando nos levantamos, tomar la armadura que Él nos dio como hijos de Dios, ¿no? Que es parte del plus que tenemos como hijos de Dios, que lo que le decía en un principio antes de compartir la palabra, que realmente estemos armados las 24 horas velando, pidiendo, pero también nosotros con la cobertura espiritual, con el yelmo, la coraza, la espada de doble filo que nombra tanto esta palabra de Nehemías, ¿no? Que habla tanto de la espada de doble filo, calzarnos los pies con el evangelio de la paz, ¿no? El cinturón de la verdad, ¿no? El yelmo, ¿no? Que nos cubre nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Ahí es donde el enemigo va a querer separar esa comunión con el Señor y también la falta de importancia por nuestros hermanos, por la oración y por todas esas cosas que lo que quiere traer el enemigo, separar, dividir, separar la familia, separarnos de los sueños, separarnos de Dios, ¿no? Entonces, hermano, el consejo de parte de Dios por estas palabras que he compartido es que estemos armados todos los días para que no solamente en el día malo, sino todos los días que podamos estar orando, velando por aquellas personas también que la están pasando mal en medio de esta pandemia, ¿no? Por la falta de trabajo, ¿no? Por todas las cosas y los puntos que tenemos también con el escuadrón de oración, y que podamos seguir tomándonos de la mano del Señor hasta que Él venga. Así que hasta ahí era la palabra que quería compartir. Aquellos que seguramente yo no tengo Facebook, ¿no? Pero no sé si está en la página los puntos. Aquellos que quizás no sabían, que quieran, ¿no? Pidan en la página que te compartan los puntos de oración, ¿no? Los 38 o 39 puntos, si no me equivoco, para que podamos estar orando, ¿no? Y aquellos que han dejado de hacerlo quizá, o que han pensado que no había que hacerlo más, sí, hay que seguir haciéndolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, porque la palabra lo dice, ¿no? Que podamos estar orando los unos por los otros y activando la fe. Ponemos delante de la presencia del Señor las peticiones que han llegado y las comparto. Juan Carlos Podaza pide por su sanidad, para Florita también, y conversión para Alejandro Morales. Miriam Platner pide oración por Federico, por restauración y da gracias a Dios por Leonel y Brenda, gloria a Dios. Gustavo Villalba pide por su familia y por él. Y por aquellos que quizás no han llegado a compartirlo, vamos a estar orando también y vamos a estar orando por los pastores y para que el Señor nos siga cubriendo con su preciosa sangre a pesar de todas las cosas malas que se ven. Esta palabra habla de eso. Dios es grande y temible. ¿Quién lo va a tener en cuenta? Nosotros, lo que hemos entendido como hijos de Dios, de que realmente Él es mucho mayor que cualquier cosa que pueda llegar a pasar y que solamente Él nos puede ayudar. Él solamente nos puede ayudar. Por medio de su Hijo Jesucristo tenemos la misericordia y la gracia diaria, hermanos. Por eso hay que levantarse y darle gracias a Dios, a vez de estar cubiertos con su sangre, darle gracias a Dios, no poco y no mucho. Y no poco y no mucho. Quizá un pequeño pasito que damos y Dios está ahí. Y cuando quizá tropezamos, Dios está ahí para levantarte, hermano. Por eso te animo por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, con mi hermano Juan Carlos. Te pedimos, Señor, por sanidad, Señor, para Florita, Señor, su suegra. Glorifica tu nombre con poder, Señor. Yo declaro ahora la sanidad. Quita todos esos dolores, Señor, en el nombre de Jesús, desde la mollera hasta la punta de los dedos de los pies.
Yo imparto vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifica tu nombre con poder, Señor. Libera esas manos, libera, Señor, sus piernas. Libera, Padre, ahora con poder. Glorifica tu nombre, Señor. Oh Cristo Jesús, hazte presente, Padre. Administra con poder. Bendice a mi hermano Juan Carlos, Padre. Cúbrelo con tu presencia. Glorifica tu nombre, mi Dios, en mi hermana Norma también. Cubre ese hogar, Señor, con tu presencia. Declaramos, Señor, en aquellos que no han llegado, liberación y conversión. En el nombre de Jesús, Padre. Glorifica tu nombre con poder, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Miriam, Señor, principalmente que te da gracias, Señor, por Federico, Señor, por Leonel y Brenda, Padre. Te pedimos por Federico, Señor. Afirma sus pies, levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, ahora todo espíritu contrario, Señor, que venga sobre su vida, sobre su familia, Padre. Oh, ahora santifica su hogar, bendícelo, Señor. Cubrimos con tu presencia de adelante para atrás, a los costados, Padre. Que la bendición, Señor, se propague en ese barrio, Señor, donde mi hermana se plantó, Señor, y se puso de pie y declaró la palabra, Señor. Cumple tus propósitos en su vida, Señor, a tus tiempos, Señor, que son justos y perfectos, Señor. Y mi hermano Gustavo pide por su familia y por él, Padre. Glorifica tu nombre. Amén de lo que esté pasando, mi hermano, Señor, que tu presencia, Señor, está ahí con poder. Padre, temible es tu presencia, Señor, ante todos los enemigos, Señor, que se plantan, que queden en la puerta, como dice en la parte B del Salmo 127, Señor, que los enemigos queden en la puerta. En el nombre poderoso de Jesús y para la gloria de tu nombre, Señor, declaramos bendición en nuestros pastores, en los líderes, colaboradores y el pueblo, Señor, en mis hermanos en Cristo, Señor, que están escuchando y compartiendo la palabra y la oración en esta hora. Yo bendigo su hogar, su finanza, sus hijos, su descendencia, sus familiares. En el nombre de Jesús declaramos cobertura de lo alto. Padre, aquellos que están peleando en la primera línea de fuego, Señor, en esta pandemia, los cubrimos con tu sangre, declaramos libre, Señor, su entrada, su salida. Bendice a todos mis hermanos y cúbrelos, Señor, de todo espíritu de robo, de hurto, de secuestro, de todo espíritu que opera en el tránsito, Señor. Glorifica tu nombre con poder. Bendice, Señor, y abre las calles. Señor, corta todo trabajo del enemigo, Señor, con espíritu de pelea, de contienda, de división, de chisme, murmuración, en el nombre poderoso de Jesús. Y para la gloria de tu nombre declaramos buenas noticias y te damos las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches, buena cena, buen descanso. Y antes de despedirme, me estaba olvidando, pensé que me estaba haciendo burla a mi hija, pero me olvidé de algo muy importante. Aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, hoy es la noche, amigo, amiga, te invito a hacer una oración corta y poderosa. Ahí en el lugar donde estás, inclina tu rostro en reverencia al Señor, sino repetí simplemente conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, nos gustaría que nos compartas por medio de la página, si tenés un número de celular. No es para otra cosa, sino para orar por tu vida. Y si sos de la zona y no tenés un lugar donde congregar, cuando abramos las puertas de nuestra casa en la calle Larrea 98, sos bienvenido a Casa de Restauración. Somos hermanos ahora. Te saludo con la paz del Señor y bendigo a todo el pueblo de Cristo. Dios te bendiga.